El próximo 21 de abril tendrán lugar las elecciones en el País Vasco. Anoche en Televisión Española se celebró el primero de los debates electorales en el que el candidato del PNV, Imanol Pradales, decía que debido a la radicalización del Partido Popular no estarían dispuestos a pactar con ellos. Yo soy alavés y echo de menos ese Partido Popular moderado que llegó a representar otra cosa, pero es que con ustedes hoy no se puede pactar porque se han echado en manos de Vox, gobiernan con ellos en autonomías, en municipios de todo el Estado. Es que ustedes han huido de la centralidad y se han ido a la radicalidad de Vox. Para analizar estos comicios y hablar de la situación política en el País Vasco, nos acompaña María Sengil. Ella fue candidata a Lehendakaritza y una de las principales voces contra el terrorismo de ETA en España. Actualmente, ya fuera del ejercicio de la política directa, es la vicepresidenta de la Fundación NEOS, centrada en promover los valores democráticos y del humanismo cristiano. Hola María, ¿cómo estás? Hola Leire, muy buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Hablábamos de tu dilatada trayectoria política, tu gran conocimiento sobre el País Vasco. ¿Puede hacerse una lectura nacional de estas elecciones, tanto en Cataluña como en Euskadi, en clave nacional? Bueno, yo creo que hay que hacer una lectura en clave nacional, porque lo que afecta en cualquier comunidad de España afecta al conjunto de España. Y cuando estamos hablando de comunidades autónomas de, un carácter muy marcado nacionalista, todavía afecta mucho más, porque estamos viviendo un momento político en el que los nacionalismos están marcando la pauta y el nacionalismo es lejos de sumar, de unir y de aglutinar, lo que quiere es dividir, romper y separar. Y ese es el proyecto tanto del nacionalismo vasco como del nacionalismo catalán, que es romper la patria española que representa la unidad y la igualdad de todos los españoles. ¿Y hasta qué punto te resulta preocupante ese dato que arrojan las encuestas, según las cuales Bildu se situaría por primera vez como primera fuerza política, por encima del PNV? Bueno, además de preocupante, me resulta absolutamente desolador y descorazonador, porque creo que no podemos olvidarnos que Bildu es la suma de una serie de partidos, pero que Bildu es al final el brazo político de una banda terrorista que es ETA, y que el proyecto político por el que ETA ha matado durante 50 años está ahora más cerca que nunca de hacerse realidad. Sí. Bildu, que es ETA, no se arrepienten de su pasado terrorista, no piden perdón, no colaboran con la justicia, y me hace gracia porque en ese corte que has puesto al principio se habla de la radicalidad del PP, porque se une con Vox, pero nos olvidamos de que aquí los únicos radicales que no respetan la ley y no respetan las reglas del juego democrático son Bildu. Pero les hemos blanqueado de tal manera que, pactar con Bildu parece que está democráticamente aceptado y, sin embargo, pactar con Vox, que dentro de lo que cabe es un partido constitucionalista que podrá gustar más o menos, pero que nunca asesinó a nadie, que además lleva dentro de sus afiliados a una persona que es uno de los héroes de España, que es José Antonio Ortega Lara, pues Vox está demonizado y Bildu, que es ETA, está blanqueado. Entonces me parece que ahora en estas elecciones del 21 de abril que vamos a tener en el País Vasco, en las que vamos a votar, pues vamos a ver que nuestra democracia está herida, está muy herida, estamos, atacándola en la línea de flotación, que el Estado de Derecho está, muy vulnerado, que además no podemos olvidarnos que la existencia de ETA permitió o obligó casi a 200.000 vascos a marcharse del País Vasco, según un informe que hemos hecho en el Observatorio de Víctimas del Terrorismo del CEU, donde yo trabajo. Pues eso altera clarísimamente lo que es el resultado electoral. Entonces, por eso creo que hay que hacer una visión nacional de estas elecciones, porque nos afectan a todos y porque además dicen muy poco de nuestra democracia. Tanto contigo como con Jaime Mayor Oreja, el PP era la principal fuerza de la oposición en el País Vasco, pero esos tiempos se han quedado ya lejos. ¿A qué puede achacarse este hecho? Bueno, en mi época yo no fui principal fuerza, ganó el Partido Socialista y de hecho en el año 2009, una vez que yo ya había dejado la política, Patxi López fue investido lehendakari gracias a los votos del Partido Popular y aquello fue un momento de esperanza para el constitucionalismo vasco. Y si Patxi López hubiera hecho las cosas que tenía que hacer, que es ejercer de constitucionalista y dar una oportunidad a otra forma de gobierno, yo creo que en este momento la historia sería muy diferente. Pero ¿qué ocurre? Que es verdad que el constitucionalismo del País Vasco, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, ha dejado de ser útil. ¿Por qué? Porque ha perdido su seña de identidad. Hemos dejado de defender aquello que yo creo que era por lo que la gente nos votaba, que era por España, por la libertad, de señalar con el dedo de una forma muy evidente la responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco y de señalar también con el dedo
a la banda terrorista y bueno, pues que había que actuar con la justicia y con la ley en la mano, pero había que buscar la derrota de ETA y nunca la negociación. Y desde el momento en que bueno, pues el PP y el Partido Socialista se desdibujan, incluso el Partido Socialista ya pacta descaradamente con Bildu, primero en ayuntamientos y luego en el Gobierno de España de la mano de Pedro Sánchez, bueno, pues los votantes dejan de votar, como es lógico. Muchos votantes se tuvieron que marchar, hablábamos del éxodo vasco antes, y los que están allí, la gente joven ve que Bildu es un partido absolutamente blanqueado, no saben para qué sirve el PP, no saben, bueno, pues que en este momento España tiene que tener un lugar más preeminente en los pueblos y ciudades del País Vasco, porque bueno, ha dejado de estar presente lo que es todos bueno, pues las cosas que la bandera, el himno, esas cosas en el País Vasco no aparecen. Y hay una nueva generación que no se plantea, ni locos, votar al PP y al PSOE. Ahora te saluda ya mi compañero, Fernando García Bueno. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fernando, encantada, buenas tardes. En la actualidad España se encuentra en un momento de tensión y los partidos independentistas tienen un papel muy relevante. Desde tu punto de vista, ¿cuál dirías que es la mejor forma de defender la unidad de España? Yo creo que tenemos que primero hacernos la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí. Y es que ha habido una serie de cesiones flagrantes desde el gobierno de Zapatero en el año 2004, en su momento, bueno, pues a lo que era Bildu y luego a los partidos nacionalistas catalanes, no a cambio de mejora del conjunto de la nación española, no a cambio de que los españoles vivamos mejor, sino a cambio de dar beneficios solamente a los nacionalistas y para que en este caso, por ejemplo, Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa. Es decir, Pedro Sánchez está vendiendo España a trocitos para seguir durmiendo en la Moncloa y eso es absolutamente aberrante. Entonces, yo creo que en este momento lo que habría que hacer es una verdadera alternativa que tuviera muy claro que con los nacionalismos no hay que pactar nada, que no son necesarios los nacionalismos en España, que el nacionalismo, como decía antes, disgrega, rompe, separa y busca la ruptura, y lo que tenemos que hacer al revés es fortalecer la nación, entendiendo que los españoles somos distintos, porque no es lo mismo un donostiarra como yo que alguien de Cádiz, bueno, pero tenemos unas mismas herencias, una misma tradición, una misma cultura, y eso es lo que tenemos que defender y lo que tenemos que apoyar. Entonces vivimos un momento extremadamente complicado, pero yo creo que tenemos que potenciar lo que nos une mucho más que lo que nos separa. Ahora te saluda también mi compañera Natalia Lequipe. ¿Cómo estás, María? Encantada. Igualmente, Natalia, buenas tardes. Dada tu experiencia, María, ¿cómo debería ser, en tu opinión, la relación entre los partidos constitucionalistas y los denominados nacionalistas? ¿Y cómo deberían ser esas negociaciones con ellos? A ver, yo entiendo que las relaciones entre las personas tienen que ser unas relaciones, por encima de todo, civilizadas, cordiales y educadas. Que no tienen por qué, no tenemos que ver muchas veces en el Parlamento Nacional, en el Congreso, en el Senado, bueno, pues vemos ataques ad hominem que yo creo que no vienen a caso. Yo creo que se confrontan ideas políticas y que además es bueno que haya una confrontación, pero sustentada en debates ideológicos, no en temas personales ni en otro tipo de cosas. Yo creo que se debate poco ideológicamente hablando, hay poco debate cultural. Pero también es verdad, y yo creo que hay veces que hay que marcar unas determinadas líneas rojas. Algunos partidos políticos que se saltan esas líneas rojas hay que ser muy claro y hay que ser muy firme. Yo creo que con los nacionalistas no hay que pactar nada, porque no beneficia al conjunto de España. Solo beneficia a los nacionalistas y solo beneficia al que pacta con ellos, en este caso, como decía antes, Pedro Sánchez. Pero el conjunto de españoles solo ven limitados sus derechos porque otros tengan una serie de privilegios que no les corresponden. Somos una nación de ciudadanos libres e iguales, pero eso es en la teoría, porque en la práctica no es verdad. Yo, como vasca, tengo una serie de privilegios que no tiene un ciudadano de Castilla-La Mancha, y a mí eso me parece que es absolutamente injusto. Entonces, los partidos nacionalistas han adquirido mucho peso político porque han sido a veces el fiel de la balanza para darle a alguien el gobierno o no. Y como hacía falta que los nacionalistas apoyaran para conseguir esa mayoría absoluta, se han hecho concesiones que verdaderamente ya llega a un punto que son inadmisibles. Yo creo que la relación tiene que ser cordial, civilizada y educada, pero que los partidos tienen que marcar unas líneas rojas pensando no en el bien de los partidos, sino en el bien del conjunto de la ciudadanía y en el bien conjunto de España. María Sengil, ha sido un placer charlar contigo estos minutos. Que vaya todo muy bien. Un saludo. Muchas gracias a los tres. Un abrazo muy fuerte.